El mármol estalla bajo mis pies cuando cruzo el umbral prohibido y los sacerdotes empiezan a caer, uno por uno, sin terminar sus oraciones. No me detengo. La cámara del trono ya está gritando demasiado tarde. Medusa me espera sentada, inmóvil, como si supiera exactamente cuántos pasos daré antes de hablar. No pido poder. No pido inmortalidad. Respiro hondo y cometo el error. Deseo ver el mundo exactamente como tú lo ves. Las runas se apagan, no fallan, se apagan. Durante un instante que no pertenece al tiempo humano, Medusa no se mueve, no amenaza, no castiga, solo me mira con algo que nunca había visto en un mito. Sorpresa. El mundo se abre de golpe dentro de mi cabeza. Imperios superpuestos, guerras que aún no existen, mentiras convertidas en leyes. Caigo de rodillas, sangrando por la nariz, sonriendo sin entender por qué, porque creo que gané. Entonces Medusa se levanta. Eso no es un deseo, dice, es una invasión, y en ese momento comprendo, demasiado tarde, que no pedí algo que pudiera devolverse. Pedí acceso a algo que sostiene al mundo en silencio. Si este fue solo el primer deseo, ¿qué queda de mí después del tercero? Si te atrapó esta memoria, dale like y sigue el canal para no perder las siguientes. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Cuando el deseo fue aceptado, el humano dejó de ser una persona, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. El mármol estalló bajo mis pies cuando la última campana de piedra gritó sin sonido. Los sacerdotes no cayeron al mismo tiempo. Eso fue lo primero que noté. El error siempre se revela en los detalles. 3 de ellos se petrificaron de rodillas, como estaba escrito. Otros 2 quedaron a medio giro con los brazos levantados, congelados en una súplica que la ley no había previsto. Uno, el más joven, aún respiraba cuando entré en la cámara, con la mitad del rostro ya endurecido, los ojos vivos atrapados en una máscara de roca húmeda. Yo no debía estar allí, pero ya estaba corriendo. Las inscripciones del suelo ardían con una luz vieja, no dorada ni roja, sino ese blanco opaco que solo aparece cuando una norma antigua está siendo forzada sin permiso. Cada paso activaba una advertencia distinta. Cada advertencia llegaba tarde. La cámara del trono no era grande, nunca lo era. Los mitos exageran el espacio porque no saben qué hacer con el silencio. El trono estaba al fondo, tallado directamente en la montaña, sin joyas, sin símbolos de victoria, solo líneas, demasiadas líneas, antiguas, precisas, irreversibles. Ella estaba sentada allí. Medusa no se levantó cuando crucé el umbral prohibido. No lo necesitaba. El aire a su alrededor ya había decidido por mí. Sentí como mi cuerpo dudaba antes que mi mente, como si mis huesos recordaran algo que yo no había vivido. No pronuncies nada, dijo una voz que no buscaba autoridad. Ya llegaste demasiado lejos. Las serpientes de su cabeza no se movían como animales, se reacomodaban como sistemas. Cada una ocupaba un ángulo distinto del espacio, cubriendo posibilidades, no direcciones. Detrás de mí, el último sacerdote vivo dejó de respirar. Yo di otro paso. El suelo gritó, literalmente. Una vibración profunda recorrió la cámara, activando las cláusulas de emergencia. Runas de contención se elevaron del mármol como costillas. El aire se volvió denso, cargado de esa presión que precede a las catástrofes limpias, las que no dejan ruinas, solo ausencia. Estás dentro del tercer círculo, continuó Medusa con una calma que no era paciencia. No existe absolución aquí. Saqué el pergamino de mi cinturón con manos que no temblaban, no porque fuera valiente, porque estaba convencido. Había pasado 17 años registrando leyes divinas, no rezándolas, midiéndolas, probándolas en márgenes donde otros no miraban. Había visto dioses contradecirse, había visto castigos ejecutarse con retraso administrativo, había visto milagros fallar por errores de interpretación. Nunca había visto una excepción verdadera. Las reglas del deseo son claras, dije, y mi voz se propagó por la cámara como si el lugar hubiera estado esperando esas palabras. 3 concesiones, una sola vida humana, sin retractación. Las serpientes se tensaron,
no por amenaza, por reconocimiento. Y aún así cruzaste, respondió. Eso ya es una respuesta. El mármol bajo mis pies empezó a agrietarse, no por peso, por conflicto. Las runas no estaban de acuerdo entre sí. Algunas exigían mi petrificación inmediata, otras exigían juicio. Dos, solo dos, exigían que se escuchara mi petición antes de cualquier ejecución. Esas dos eran las más antiguas. Yo las había buscado durante años. «Conoces el costo», dijo Medusa. «Ningún humano sale intacto del tercero. No estoy aquí por el tercero». Silencio. No el silencio del miedo, el silencio del cálculo. Ella inclinó apenas la cabeza. No como permiso, como advertencia final. Entonces habla. El sistema entero contuvo el aliento. Lo sentí, como si la montaña misma estuviera escuchando para decidir si seguía existiendo en la misma forma después de mis palabras. Yo no pedí poder, no pedí inmortalidad, no pedí amor ni salvación ni protección contra ella. Abrí la boca y cometí el error. Deseo ver el mundo exactamente como tú lo ves, dije, sin filtros, sin traducciones, sin misericordia. Las runas se apagaron, no fallaron, se apagaron. Durante una fracción de tiempo que no pertenece a ninguna era, nadie se movió, ni las serpientes, ni el aire, ni mi corazón. Medusa no habló. Eso fue lo que me atravesó primero. No había ira en su rostro, no había burla, no había ese cansancio milenario que los mitos le adjudican para sentirse seguros. Había algo mucho más peligroso. Sorpresa. El trono emitió un sonido bajo, como si una estructura inmensa estuviera reajustándose sin manual. Las líneas talladas comenzaron a cambiar de posición, no reescribiéndose, reordenándose. «Eso no es un deseo», dijo finalmente. «Es una invasión. El mundo se abrió, no con luz, con información. De pronto vi capas, capas sobre capas, ciudades construidas sobre cadáveres que aún no habían muerto, imperios superpuestos como errores de cálculo, promesas convertidas en leyes, leyes convertidas en excusas. Vi sacerdocios nacer de malentendidos útiles. Vi castigos aplicados no por justicia, sino por eficiencia. Vi miradas, millones de miradas, todas dirigidas hacia mí, no porque me vieran, porque ahora yo ocupaba un punto que no debía existir. Caí de rodillas no por reverencia, sino porque mi cuerpo no fue diseñado para sostener tanto contexto a la vez. Sentí cómo algo en mi mente se estiraba más allá de su función original. No se rompió. Eso habría sido un alivio. «Detente», ordenó Medusa. No fue una súplica, fue una corrección, pero el deseo ya había sido aceptado. No por ella, por el sistema, por esas dos cláusulas antiguas que nadie había activado en milenios. Ella se levantó. El movimiento fue mínimo, el efecto absoluto. El espacio a su alrededor se reorganizó para darle prioridad, no como reina, como referencia. «Mírame», dijo. No pude, no porque me petrificara, porque ahora entendía exactamente qué significaba mirarla. Entendí que su mirada no convertía en piedra, convertía en resultado final, y yo acababa de pedir acceso irrestricto a eso. Las serpientes se movieron al unísono por primera vez. «Humano», dijo Medusa, y su voz ya no estaba solo en la cámara. «Acabas de cruzar una frontera que ni los dioses discuten en voz alta». El suelo volvió a temblar. Lejos, no debajo de nosotros, en otros lugares, otros templos, otras órdenes sintiendo al mismo tiempo que algo había sido tocado sin autorización. Yo levanté la cabeza, con sangre saliendo de la nariz, sonriendo sin entender por qué, porque en ese instante creí que había ganado. Y Medusa acababa de darse cuenta de que algo suyo había sido compartido. El primer síntoma no fue dolor, fue orden. Mi respiración se alineó con patrones que no conocía. No se volvió más lenta ni más rápida, se volvió exacta. Cada inhalación coincidía con una transición invisible del mundo. Cada exhalación cerraba una ecuación que yo no había formulado. No podía apartar la vista.
No porque algo me obligara, sino porque ahora entendía el costo real de desviar la atención. Mirar era participar. El trono dejó de ser un objeto. Se convirtió en un nodo. La montaña ya no era piedra, era memoria comprimida. Las paredes de la cámara se desplegaron en capas históricas simultáneas, como páginas mal alineadas. Rituales antiguos celebrados en el mismo punto donde, siglos después, un rey había sido asesinado por razones que jamás admitiría en público. Y en el centro de todo, Medusa. No como figura, como función. Vi su gobierno como una arquitectura de renuncias. Cada guerra que no ocurrió, cada profecía truncada antes de nacer, cada héroe que jamás fue porque una posibilidad peligrosa había sido contenida a tiempo. Ella no imponía el orden, lo absorbía. Entendí, con una claridad que me hizo reír sin aire, que su poder no era castigo, era prevención retrospectiva. «Suelta», dijo, más cerca ahora. No avanzó hacia mí. No necesitaba hacerlo. El espacio ya había acortado la distancia por iniciativa propia. Yo quise responder. De verdad, pero las palabras tardaban demasiado en formarse. El lenguaje humano no estaba optimizado para describir estructuras que existen antes de la intención. Sentí algo deslizarse dentro de mi pensamiento, no como invasión, sino como sincronización forzada. Una parte de mí empezó a anticipar consecuencias sin pasar por el deseo. Eso me aterrorizó, porque significaba que estaba dejando de equivocarme de la manera humana. Esto no fue un acto de curiosidad, continuó Medusa, fue una violación de contención. Detrás de ella, vi cómo las serpientes reajustaban su posición para cubrir no amenazas físicas, sino ramificaciones. Una se orientó hacia el norte, otra hacia un tiempo que aún no existía. Dos más se alinearon con conceptos que no tienen traducción. El sistema aceptó tu deseo, dijo, porque fue formulado correctamente, pero no fue diseñado para sobrevivir a sus efectos. El suelo volvió a vibrar. Esta vez no fue un temblor, fue un aviso distribuido. A través de la visión que ahora compartía, percibí respuestas. Templos encendiendo protocolos olvidados, oráculos perdiendo coherencia, cazadores despertando con órdenes incompletas, sabiendo solo que una excepción había sido detectada. ¿Lo sientes?, preguntó. Asentí antes de entender la pregunta. Sentí el miedo institucional, no dirigido a mí, dirigido a ella. Eso fue nuevo. Nunca antes, dijo Medusa, y por primera vez hubo algo cercano a la ironía en su voz. Un humano había pedido acceso en lugar de escape. La cámara empezó a cerrarse sobre sí misma, no colapsando, priorizando. Los restos petrificados de los sacerdotes se reconfiguraron en pilares de contención, no como castigo póstumo, como corrección estructural. Uno de ellos, el más joven, todavía conservaba un ojo vivo. Me miró, y yo vi, en una fracción que no debía existir, todas las versiones posibles de su vida que habían sido canceladas para mantener la estabilidad del templo. Grité, no por compasión, por exceso de comprensión. «Basta», ordenó Medusa. Esta vez, el mundo obedeció. La visión se contrajo. No desapareció. Se plegó, como un mapa demasiado grande forzado a entrar en un bolsillo humano. Caí de lado, vomitando algo oscuro que no era sangre. Mis manos temblaban ahora no por miedo, sino porque ya no estaban seguras de cuántas acciones futuras contenían. Medusa se arrodilló frente a mí. Ese gesto, mínimo, fue más peligroso que cualquier amenaza. «Escúchame bien», dijo, y su voz se ancló directamente a mis huesos. «No puedes desear desver lo que ya ha sido alineado contigo». Intenté hablar. Lo único que salió fue una risa rota. «Funciona», murmuré. Ella no negó. «Funciona», confirmó. «Y por eso es imperdonable». Sentí algo retirarse. No la visión, la prioridad. El mundo dejó de ajustarse a mí. Volvió a ignorarme, como hace con todos los humanos. El alivio fue inmediato. La pérdida también. «Has creado un precedente», continuó. «No uno que yo pueda borrar sin consecuencias mayores». La cámara se abrió, no físicamente,
conceptualmente. Rutas de acceso se desbloquearon en lugares que jamás debieron coincidir. Yo vi cómo se encendían, uno tras otro, como faros invertidos. El segundo deseo, dijo Medusa, ya no será tratado como un privilegio. Se levantó. Será tratado como una contención de emergencia. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, sentí algo asentarse en mí. No un sello, un rol provisional. Yo no era prisionero, no era invitado, me había convertido en un punto de inestabilidad autorizado. Y en ese instante, mientras los cazadores ajustaban su rumbo y los dioses revisaban cláusulas que nadie había tocado en milenios, entendí que el verdadero desastre no había sido entrar a la cámara, había sido salir de ella, sin haber terminado. No me escoltaron fuera del templo. Eso fue lo más inquietante. Las puertas no se abrieron, dejaron de ser necesarias. El pasaje se reconfiguró a mi alrededor como si el mundo hubiera decidido que yo ya conocía la salida, aunque nunca la hubiera recorrido antes. Cada curva me resultaba familiar por razones que no podía nombrar. No memoria, coherencia. Medusa caminaba delante de mí, a una distancia calculada con precisión quirúrgica, ni demasiado cerca como para que la visión volviera a expandirse, ni lo bastante lejos como para que el sistema interpretara abandono. No mires atrás, dijo. No era una orden moral, era una instrucción técnica. Obedecí. Al cruzar el umbral final, el aire cambió de densidad. El templo quedó sellado no por piedra, sino por irrelevancia. Sentí como las rutas que lo conectaban con el resto del mundo se adelgazaban, como venas cerrándose tras una herida cauterizada. Afuera, el cielo no tenía color estable. Las capas de realidad que ahora percibía se superponían como transparencias mal alineadas. Veía el sol y al mismo tiempo las decisiones políticas que dependían de su ciclo. Veía nubes y tratados, viento y migraciones, sombras y mentiras. Me llevé la mano a la sien, no para calmar el dolor, para comprobar que mi cabeza seguía siendo una sola. Esto es lo máximo que puedo permitir, dijo Medusa sin mirarme. Más allá de este rango, la compartición se vuelve recursiva. ¿Compartición?, pregunté. Ella se detuvo. El mundo también. No estás viendo como yo veo, corrigió. Estás viendo conmigo. Eso no era semántica, era sentencia. Seguimos caminando. El terreno descendía hacia un valle que no aparecía en ningún mapa humano porque había sido corregido demasiadas veces. Cada vez que una civilización intentaba asentarse allí, algo fallaba. Cosechas, nacimientos, acuerdos, no por maldición, por incompatibilidad sistémica. Aquí, dijo Medusa, es donde el mundo aprende a olvidar. El valle estaba lleno de estructuras a medio construir, columnas sin templo, murallas sin ciudad, monumentos a promesas que jamás alcanzaron masa crítica. Te traje, continuó, porque el sistema ya te detectó como anomalía persistente. Necesito evaluar si eres estable. Me reí. ¿Estable para qué? Ella me miró entonces, directamente. No me petrifiqué, pero algo en mí se fijó. Para decidir si puedo dejarte existir. La frase no tenía emoción, tampoco amenaza. Era una evaluación de recursos. Nos sentamos frente a frente sobre una losa antigua. No hubo ceremonia. El suelo mismo se elevó para ofrecernos soporte, como si el acto de diálogo ya hubiera sido registrado como evento crítico. El segundo deseo, dijo, puede limitar los efectos del primero, no revertirlos. Limitar. ¿Y el tercero? El tercero, respondió. Nunca es lo que el humano cree que es. Guardé silencio. No por prudencia, porque estaba observando cómo, a lo lejos, algo se movía en respuesta a mí. No criaturas, no ejércitos, protocolos. Los cazadores, murmuré. No, corrigió Medusa. Los observadores. Eso era peor. Hay órdenes antiguas, continuó, cuya única función es registrar excepciones antes de que se vuelvan contagiosas. No atacan, documentan. Y una vez que algo está documentado, puede ser replicado. Sentí frío. Mi deseo es replicable.
Medusa no respondió de inmediato. La formulación fue perfecta, dijo finalmente. Demasiado perfecta para ser accidente. La acusación quedó suspendida entre nosotros, pesada como plomo en suspensión. No vine aquí para copiarte, dije. Vine para entenderte. Entender, replicó, es la forma humana de apropiación. Algo en su voz cambió entonces. No suavidad, reconocimiento. Y aún así, añadió, no te detuve. La frase me atravesó con más fuerza que cualquier amenaza. Pudiste haberme petrificado, dije. Antes, durante, después. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Las serpientes se movieron, no en alerta, sino en consideración. Porque el sistema ya había aceptado el deseo, dijo. Y porque, por primera vez en Eras, alguien pidió ver el costo completo antes de pedir el beneficio. Eso no era elogio, era identificación peligrosa. El viento recorrió el valle, levantando polvo de estructuras fallidas. En ese movimiento vi otras miradas alinearse, no sobre nosotros, a través de nosotros, intentando calibrar qué tan profunda había sido la brecha. Ellos creen, dijo Medusa, que el primer deseo fue el error. ¿Y no lo fue? No, respondió. El error fue que sobreviviste funcional. Sentí algo ajustarse en mi pecho. No miedo, responsabilidad involuntaria. Si existes, continuó, otros intentarán formular lo mismo, no contigo, con otros como yo. ¿Y tú los detendrás? Medusa se levantó. El valle entero se inclinó con ella. Siempre los he detenido, dijo. La diferencia ahora es que el precedente ya no es hipotético. Se acercó. No invadió mi espacio, lo redefinió. Dime, preguntó, ¿por qué entre todos los deseos posibles elegiste ese? No respondí con filosofía. No tuve tiempo para eso. Porque los sistemas siempre mienten cuando no pueden ser observados, dije. Y yo necesitaba saber si tú también lo hacías. El silencio que siguió no fue vacío, fue evaluación profunda. Entonces escucha, dijo Medusa, y su voz descendió a un registro que solo existe cuando algo irreversible está a punto de consolidarse. El segundo deseo no puede ser formulado hoy. ¿Por qué? Porque el mundo aún está midiendo el daño. A lo lejos una estructura colapsó sin ruido, no una ruina física, un acuerdo. Un pacto antiguo dejó de ser válido en el mismo instante en que algo en mí se estabilizó. Cuando lo hagas, continuó, no será para beneficiarte, será para reducir la propagación. ¿Y si me niego? Medusa sonrió, no con los labios, con la historia. Entonces el sistema hará el ajuste sin consultarte. En ese instante, sentí la primera pérdida concreta. Una memoria personal, pequeña, irrelevante para cualquier dios, se desvaneció sin aviso. Un rostro, un nombre, un motivo íntimo que ya no podía recordar. Grité, no de dolor, de comprensión tardía. Eso, dijo Medusa, fue solo una prueba de carga. Las miradas lejanas se alinearon con mayor precisión. El mundo había empezado a usar lo que yo era. El consumo no fue voraz, fue metódico. No arrancó recuerdos importantes primero. El sistema nunca empieza por lo valioso, empieza por lo conveniente. Pequeñas escenas sin anclas, el sonido de una risa que ya no sabía de quién era, el olor de un taller al amanecer, una discusión trivial que había ganado y que ahora no podía volver a ganar porque había desaparecido la razón. Cada sustracción dejaba un hueco limpio, sin dolor inmediato, sin sangre, solo una sensación de que algo había sido archivado en otro lugar. «Te están afinando», dijo Medusa. Caminábamos otra vez, esta vez por un sendero que no figuraba en ninguna topografía humana. No porque fuera secreto, sino porque no permanecía. Existía solo mientras era transitado. ¿Afinando para qué?, pregunté. Para que no desafines al mundo. Vi cómo una de las estructuras incompletas del valle se completaba sola a nuestra izquierda. Columnas aparecieron donde antes había aire. Un techo se cerró sin manos. El edificio no celebraba nada. Sellaba. Cada recuerdo tuyo que el sistema retira,
continuó. Reduce la amplitud de la brecha. Menos historia personal, menos resonancia, menos replicabilidad. Me están borrando para protegerte. Para proteger el equilibrio, corrigió. Yo solo soy una variable grande. Nos detuvimos al borde de una explanada circular. El suelo estaba marcado por anillos concéntricos, cada uno correspondiente a un intento fallido de fundación. En el centro, un pozo sin profundidad visible. Aquí, dijo Medusa, es donde se miden las excepciones antes de decidir si se sellan o se redistribuyen. Me asomé. No vi oscuridad, vi tiempo comprimido, capas de decisiones rechazadas girando lentamente, como sedimentos que nunca llegarán a ser roca. Los observadores llegarán pronto, añadió. No cruzarán este anillo. No todavía, pero ya están escribiendo. Sentí un cosquilleo en la nuca. No una presencia física, un registro, como si alguien estuviera tomando notas sobre la forma exacta en que yo respiraba. ¿Qué escriben?, pregunté. Patrones, respondió. Si detectan que lo que te ocurrió puede ser reproducido con variaciones menores, el mundo cambiará de protocolo. ¿Y cuál es ese protocolo? Medusa me miró con una dureza sin crueldad. La erradicación preventiva del acceso. Tragué saliva. ¿De ti? De la posibilidad. El viento se detuvo. El valle entero pareció contenerse, como si la frase hubiera sido reconocida como una opción real. El segundo deseo, dijo, es tu única intervención consciente restante antes de que el sistema termine de decidir por ti. Dijiste que no podía formularlo hoy. No puedes, confirmó, pero puedes prepararlo. Me senté en el borde del anillo. Sentí cómo el suelo ajustaba su temperatura a la mía, no por comodidad, sino por lectura. Explícame, pedí. No, dijo. Si lo explico, se convierte en instrucción replicable. Se acercó y se sentó frente a mí. La cercanía hizo que el mundo reajustara prioridades. Algunas rutas lejanas se cerraron de inmediato. Otras se tensaron. Te diré solo esto, continuó. El segundo deseo debe quitarte algo que aún no sabes que posees. ¿Más recuerdos? No. La respuesta fue inmediata, precisa. Capacidad. Sentí un vacío distinto abrirse en el pecho. ¿Capacidad de qué? De formular excepciones sin comprender su costo completo. Me reí corto y seco. Eso ya me lo quitó el primer deseo. Medusa negó. Aún no. Todavía haces preguntas esperando respuestas utilizables. Las serpientes se movieron, alineándose con el pozo. Cuando el segundo deseo sea pronunciado, dijo, dejarás de ser un agente creativo del error. ¿Y qué seré? Un amortiguador. La palabra se asentó como una losa. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué pierdes tú con esto? Medusa tardó en responder. No por duda, por cálculo de daño. Pierdo la exclusividad del silencio, dijo al fin, y eso atrae atención que prefiero evitar. En ese momento, algo cruzó el límite exterior del valle. No entró, se posicionó, no tenía forma definida. Era una convergencia de intenciones registradas. Un observador había terminado de escribir su primer borrador. Sentí cómo otra memoria se disolvía sin aviso. Esta vez, algo más grande. Un principio que yo había defendido toda mi vida se evaporó, dejándome sin argumento interno para sostener una discusión que ya no recordaba haber tenido. Me llevé las manos a la cabeza. ¿Cuánto falta?, pregunté. Para que terminen de decidir, dijo Medusa. Poco. Se levantó. El valle respondió cerrando anillos internos. El pozo se volvió opaco. Cuando llegue el momento, continuó, te preguntaré si estás listo. ¿Listo para qué? Medusa me miró como se mira a algo que va a cumplir una función dolorosa pero necesaria. Para desear menos de lo que eres, el observador ajustó su posición. El mundo dejó de consumir recuerdos pequeños, comenzó a marcar capacidades. La primera capacidad marcada no desapareció de inmediato, se desincronizó. Intenté recordar cómo había formulado exactamente el primer deseo. No las palabras, esas aún estaban allí, sino la impulsión interna que me había llevado a decirlas sin vacilar.
El vector invisible que había alineado convicción, riesgo y oportunidad en una sola frase limpia. Ese vector ya no respondía. No estaba bloqueado. Estaba fuera de fase. «Eso es nuevo», murmuré. Medusa no respondió enseguida. Observaba el horizonte del valle, donde las capas de realidad se habían vuelto densas, como si el aire mismo estuviera acumulando decisiones pendientes. «El sistema empezó a etiquetarte», dijo finalmente. «No elimina lo que eres. Te vuelve menos compatible contigo mismo». Me puse de pie con dificultad. Sentí el peso del cuerpo como si cada músculo hubiera sido recalibrado para un entorno ligeramente distinto. No más débil, menos intuitivo. «Entonces dime la verdad», dije. «No la versión contenida, no la operativa, la real». Ella giró hacia mí. El mundo no se detuvo esta vez. Eso fue lo alarmante. «La verdad», respondió Medusa, «es que tu deseo no fue aceptado por una cláusula antigua». La miré. «Fue aceptado porque yo no lo impedí». El valle emitió un sonido grave, como una estructura reconociendo un punto de falla interno. «Eso contradice todo lo que he visto», dije. El sistema, interrumpió, «funciona porque yo decido cuándo no intervenir». Sentí algo alinearse de golpe, no una visión nueva, una interpretación correcta de todas las anteriores. «Tú no eres la ejecutora», dije despacio. «Eres la latencia». Medusa no negó. «Soy el intervalo», confirmó, «el tiempo entre estímulo y consecuencia. Sin mí, el mundo no tiene margen para corregirse. Se vuelve inmediato. Y lo inmediato es siempre catastrófico». La revelación cayó con el peso de algo que siempre había estado ahí, esperando ser nombrado. «Entonces, cuando pedí ver como tú ves», empecé. «Pediste acceso al intervalo», terminó ella, «a la zona donde las decisiones aún no se han solidificado en historia». Mi garganta se secó. «Eso no es solo ver». «No», dijo, «es cohabitar». A lo lejos, uno de los observadores cruzó el límite exterior del valle. No físicamente, conceptualmente. Sentí la intrusión como un ajuste de temperatura en la médula. No dolor, auditoría. «Ahora entiendes por qué esto no puede replicarse», continuó Medusa. «No porque sea complejo, sino porque requiere que alguien como yo consienta perder parte de su función». «¿Y por qué lo hiciste?», pregunté. La pregunta no era acusatoria, era peligrosa. Medusa se acercó un paso. «Porque durante eras enteras», dijo, «he contenido errores que nunca aprendieron nada antes de ser corregidos», señaló el valle. «Civilizaciones enteras fallaron sin comprender por qué. Dioses fueron ajustados sin saber qué habían hecho mal. El mundo se mantuvo estable y estancado. El observador ajustó su enfoque. Sentí cómo algo en mí era comparado con matrices antiguas. Ninguna coincidía del todo. Tú», continuó Medusa, «cometiste un error distinto, uno que no intentaba escapar del costo. Querías verlo completo. Y eso te sorprendió. Eso me comprometió». El aire vibró. No por amenaza, por registro histórico. Algo estaba siendo oficialmente anotado en capas que no admiten corrección posterior. «La verdad final», dijo Medusa, «es esta. No soy inmune a la erosión. Cada vez que contengo el mundo, pierdo opciones futuras. Cada vez que intervengo, reduzco mi propio rango de acción». Me miró con una intensidad que no buscaba mi consentimiento, sino mi comprensión funcional. «Compartir el intervalo contigo fue un riesgo calculado. Si funcionaba, el mundo aprendería a internalizar parte de su propio costo. ¿Y si no funciona?». Medusa no respondió de inmediato. El observador dio un paso más. Sentí como una capacidad mayor era marcada. Esta vez, algo central. Mi habilidad para desear sin simulación. De pronto, cada deseo potencial se me presentaba con todas sus consecuencias visibles, anulando la impulsión inicial. «Si no funciona», dijo finalmente, «el mundo me aislará por completo». «¿A ti? ¿A la función que represento?». El valle comenzó a cerrarse, no colapsando, archivándose. «Entonces el segundo deseo», dije. «No es para salvarte», afirmó.
Es para decidir si el intervalo puede ser delegado parcialmente a algo humano. Sentí el peso de la elección asentarse en mis huesos. ¿Y el tercer deseo?, pregunté. ¿Qué es en realidad? Medusa me miró por última vez sin filtros. El tercero, dijo, nunca lo formula el humano, lo formula el mundo a través de él. El observador terminó de escribir. El sistema dejó de marcar capacidades. Comenzó a preparar la transferencia. La transferencia no comenzó con un ritual. Comenzó con silencio administrativo. Los observadores dejaron de escribir, no porque hubieran terminado, sino porque el objeto de estudio había cambiado de categoría. Sentí el ajuste como una presión detrás de los ojos, una reetiquetación interna. Ya no era un evento, era un proceso en curso. Ahora escucha sin intentar usarlo, dijo Medusa. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. El valle se había convertido en una sala de aislamiento funcional. Nada entraba sin ser evaluado, nada salía sin dejar rastro. Me arrodillé sin decidirlo, no por sumisión, por alineación. El suelo se volvió neutro, borrando referencias innecesarias. El pozo central, antes opaco, se aclaró hasta volverse translúcido. Dentro no había luz, había espera. El costo, continuó Medusa, no es dolor. El dolor es una señal humana, útil pero superficial. El costo real es irreversibilidad. Sentí la primera fijación profunda, no un recuerdo, un futuro. Una línea de posibilidades se cerró con la suavidad de una puerta bien engrasada. No supe cuál, solo supe que algo que podría haber sido ya no sería jamás. Respiré hondo. El aire entró con resistencia variable, como si el mundo estuviera probando cuánto podía absorber sin romperme. El segundo deseo, dijo, debe pronunciarse ahora. Levanté la vista. El valle ya no respondía solo a ella. A ciertas distancias se inclinaba también hacia mí. No obediencia, distribución de carga. Dime cómo, pedí. No, respondió. Si te digo cómo, el sistema lo registrará como instrucción externa. Debe surgir de tu nueva limitación. Sentí la amputación completarse. No perdí la capacidad de querer. Perdí la capacidad de querer sin cálculo completo. Cada formulación potencial se desplegaba ante mí con costos visibles, no como advertencias, sino como pesos reales sobre estructuras reales. Familias enteras desplazadas, lenguas que dejarían de pronunciarse, una guerra evitada aquí, una hambruna transferida allá. Esto no es humano, dije. Lo humano, corrigió Medusa, siempre fue esto, solo que sin visibilidad. Tragué saliva. El segundo deseo se formó como se forma una fractura, no por fuerza, sino por acumulación de tensión correcta. Deseo, dije, que la parte del intervalo que ahora comparto no pueda expandirse más allá de mi cuerpo, que cualquier propagación futura encuentre resistencia en mí antes de encontrar forma. El valle respondió con un pulso seco. No aprobación, aceptación condicional. Sentí el impacto como una ola que no derriba, pero reordena órganos internos. Algo se asentó en mi columna, una estructura invisible que absorbía variaciones antes de que alcanzaran el exterior. Confirmado, dijo una voz que no era de Medusa. Los observadores regresaron, no como figuras, como sellos. Has elegido ser un cuello de botella, continuó Medusa. Eso reduce la replicabilidad. También reduce tu rango de existencia. ¿Cuánto?, pregunté. Mucho. No hubo dramatismo en la respuesta. El dramatismo habría sido un desperdicio de energía. El costo se manifestó de inmediato. Mi nombre, no el sonido, sino la función social que cumplía, se disolvió. Cualquier registro que intentara fijarme como individuo fallaba por incompatibilidad. Donde antes había identificación, ahora había ruido. No podrán buscarte, dijo Medusa. Tampoco podrán recordarte correctamente. ¿Y tú? Ella no respondió al instante. Yo, dijo al fin, ya no puedo retirarme por completo. Sentí el peso de esa confesión. No era sentimental, era operativa.
Al compartir el intervalo contigo, continuó, perdí la opción de silencio absoluto. El mundo sabe ahora que existe latencia delegable. El pozo central comenzó a cerrarse, no sellándose, asignándose. Otra fijación ocurrió. Esta vez fue identidad. No podía pensar en mí mismo sin incluir consecuencias sistémicas. El yo dejó de ser un centro. Se convirtió en un filtro. Este es el verdadero costo, dijo Medusa. No morirás pronto, no serás castigado. Vivirás lo suficiente para sostener la carga, y no lo bastante para verla terminar. El cielo del valle cambió de frecuencia. Algo grande se retiraba. Algo más pequeño, pero persistente, tomaba su lugar. ¿Y el tercer deseo?, pregunté. Medusa me miró con una gravedad sin adornos. El tercero ya se está formulando, dijo. No por ti. Sentí el mundo ensayar una frase a través de mi respiración. Cada inhalación era una sílaba potencial. Cada exhalación, una consecuencia. Cuando llegue, continuó, no te preguntarás si estás de acuerdo. El silencio administrativo terminó. El mundo había aceptado el costo y ahora se preparaba para cobrar continuidad. El mundo no habló de inmediato. Aprendí, en ese intervalo nuevo que ahora me atravesaba, que cuando el mundo calla no es por indecisión, es porque está ajustando el peso exacto de lo que va a decir para que no pueda ser rechazado. Mi cuerpo se convirtió en un umbral activo, no un canal, un retardo vivo. Cada evento cercano, una decisión política tomada a días de distancia, un nacimiento que aún no ocurría, una traición planeada con cuidado humano, llegaba a mí como una presión leve antes de existir. No imágenes, no voces, tendencias, direcciones de fuerza aún sin nombre, y yo las frenaba, no por voluntad heroica, por fricción estructural. Está empezando, dijo Medusa. Ya no estaba frente a mí, estaba alrededor, no como omnipresencia, sino como marco de referencia extendido. El valle había terminado de asignarse. Ya no era un espacio neutral, era un campo de pruebas en curso. Sostén, continuó. No interpretes, no corrijas, solo sostén. Lo intenté. Entonces ocurrió el primer desgarro, no en mí, en otro lugar. Sentí una guerra potencial desviarse, no desaparecer, migrar. El conflicto buscó un camino de menor resistencia y lo encontró lejos, en una frontera que yo no conocía, entre pueblos que nunca sabrían que habían heredado una violencia que no les pertenecía. Me doblé hacia adelante. No puedo, empecé. Puedes, corrigió Medusa. No dijiste que sería justo, dijiste que ofrecerías resistencia. El segundo desgarro fue peor. Un descubrimiento científico inminente se ralentizó. No se perdió, se volvió ineficiente. Décadas de progreso se estiraron en tiempo humano porque su impacto inmediato habría generado una cascada que el mundo no estaba listo para absorber. Sentí manos invisibles apoyarse en mi espalda, no para consolar, para medir carga. Esto no es contención pasiva, dije entre dientes. Es redistribución violenta. Siempre lo fue, respondió Medusa. La diferencia es que ahora alguien lo siente. El costo escaló. Mi cuerpo comenzó a mostrar señales que ningún médico habría podido diagnosticar. Cambios de densidad ósea sin causa física, alteraciones en el ritmo cardíaco alineadas con eventos externos, no internos. A veces mi pulso se aceleraba porque un imperio estaba a punto de colapsar. A veces se detenía un segundo de más porque una mentira importante acababa de sostenerse con éxito. Dejé de dormir, no por insomnio, porque dormir era una desconexión peligrosa. Si pierdes conciencia, dijo Medusa, el cuello de botella se abre. ¿Y qué ocurre entonces? Ella tardó en responder. El mundo recupera velocidad completa. La frase me heló más que cualquier amenaza. Entonces mátame, dije, antes de que falle. El silencio que siguió fue distinto, no administrativo, personal. No puedo, dijo Medusa finalmente, y no porque me falte poder. Me miró con algo cercano a respeto funcional.
Porque ahora eres parte del intervalo. Matarte sería equivalente a amputar el sistema sin anestesia. Entendí entonces la profundidad del error. No había sido pedir ver como ella veía. Había sido sobrevivir suficiente para que el mundo aprendiera a usarme. El tercer deseo empezó a tomar forma. No como frase completa, como estructura gramatical. Sentí el mundo ensayar tiempos verbales a través de mi respiración. Futuro condicionado, pasado corregible, presente prolongado artificialmente. Cada conjugación tenía peso, cada posibilidad dejaba cicatriz. «Está eligiendo», murmuré. «Sí», confirmó Medusa. «Y cuando termine, ya no habrá opción de negociación». El valle comenzó a desmoronarse, no hacia adentro, sino hacia relevancia cero. El campo de pruebas se cerraba. El sistema ya no necesitaba simulación. Yo me levanté como pude. Cuando lo formulé, dije, ¿quedará algo de mí? Medusa no mintió. «Quedará función», respondió. «La identidad es un lujo que el intervalo no necesita». El mundo inhaló. No aire, posibilidad pura. Sentí como mi nombre, el último residuo estable, se erosionaba desde dentro, no borrado, sino vuelto innecesario. Nadie más lo requeriría para que las cosas ocurrieran. «Medusa», dije por última vez como humano, «¿esto te salvará?» Ella me sostuvo la mirada con una firmeza que no era consuelo. «No», dijo, «pero me dará tiempo». El mundo exhaló. El tercer deseo ya no era inminente, era inevitable. El tercer deseo no fue pronunciado en voz alta, no necesitó lenguaje humano. Se activó cuando mi cuerpo dejó de ofrecer resistencia diferencial, cuando ya no intenté frenar unas posibilidades más que otras, cuando acepté, sin ceremonia ni orgullo, que mi función no era decidir qué debía ocurrir, sino cuándo dejar de impedirlo. El mundo reconoció esa rendición funcional como consentimiento. La primera palabra del deseo fue tiempo. No el tiempo que pasa, el tiempo que se administra. Sentí como algo se alineaba definitivamente en mi interior, no un órgano nuevo, sino una jerarquía. Prioridades que ya no nacían de la supervivencia personal, sino de la estabilidad narrativa del mundo. Eventos comenzaron a ordenarse alrededor de mí, como corrientes, alrededor de una piedra sumergida. «Está hecho», dijo Medusa. No sonó a alivio, sonó a constatación. El deseo completo se formuló sin frases, pero su contenido fue inequívoco. Que el intervalo no pertenezca a nadie en singular. Que exista anclado a una entidad incapaz de querer más de lo que puede sostener. Yo. El mundo aceptó. No hubo explosión. No hubo colapso visible. Los mitos siempre esperan espectáculo porque no entienden los ajustes finos. Lo que ocurrió fue peor y más profundo. Todo continuó, pero con una latencia nueva, orgánica, irreversible. La guerra que había sido desviada encontró una resolución menos expansiva. El descubrimiento científico ralentizado reapareció en una forma menos replicable. Las mentiras importantes siguieron sosteniéndose, pero comenzaron a generar fatiga interna más rápido. El mundo se volvió cansable, y ese cansancio tenía un punto de anclaje. Yo ya no sentía mi cuerpo como límite, no flotaba, no ascendía. Simplemente dejé de ser localizable en términos humanos. Donde antes había piel, ahora había gradiente. Donde antes había voz, ahora había retardo. «Este es tu nuevo papel», dijo Medusa. «No guardián, no juez, no rey». «¿Qué soy?», pregunté, sin sonido. Ella respondió sin solemnidad. «Eres el tiempo que el mundo se da antes de cometer errores irreparables». Lo entendí entonces. No habría estatuas, no habría culto, no habría recuerdo correcto de mí. Cada intento de narrarme se deslizaría hacia abstracción. Cada nombre asignado fallaría en fijarse. Yo existiría solo como efecto secundario. Decisiones que tardaron más de lo esperado, catástrofes que no escalaron, imperios que se desmoronaron lentamente, en lugar de explotar. Miré a Medusa. Por primera vez desde el inicio ella parecía limitada. No más débil, más específica.
El mundo ya no descansaba enteramente en su silencio. Ahora compartía el peso con algo que no podía retirarse. «Esto te ata», le dije. «Sí», admitió, «pero también me libera de sostenerlo todo sola». No hubo despedida. No era necesaria. Ella se alejó no caminando, sino dejando de ser el centro. Su figura se volvió nuevamente mito, excepción controlada, reina fuera del tiempo humano. Yo permanecí. No en un lugar, en una función. El mundo siguió cometiendo errores. Siguió siendo injusto. Siguió siendo cruel. Pero ya no lo hacía con prisa absoluta. Y eso lo cambió todo. Al principio, el mundo intentó olvidarme. No por crueldad, por hábito. Los sistemas antiguos siempre asumen que todo lo que no tiene rostro puede ser ignorado. Las primeras décadas transcurrieron así. Decisiones que se ralentizaban sin explicación, crisis que no explotaban cuando debían, profecías que llegaban tarde y por eso fallaban. Los humanos llamaron a eso decadencia. Los dioses lo llamaron ruido. Las órdenes lo archivaron como desviación estadística. Yo lo sentí todo, no como emoción, como tensión acumulada. Cada vez que una civilización elegía posponer una masacre, una presión se asentaba en mí. Cada vez que un gobernante dudaba un segundo más de lo necesario, ese segundo tenía peso, densidad, volumen interno. No era sufrimiento, era carga sostenida. Aprendí rápido algo que Medusa nunca había dicho en voz alta. El intervalo no juzga, pero recuerda. El mundo comenzó a depender de mí sin saberlo. Cuando intentaban acelerar procesos, guerras relámpago, exterminios eficientes, colapsos financieros calculados, algo siempre fallaba en el último instante. Un mensajero llegaba tarde. Una orden se malinterpretaba. Un arma no respondía con la precisión esperada. Los humanos lo llamaron incompetencia. Los dioses, interferencia menor. Nadie dijo mi nombre, porque ya no había nombre. Entonces ocurrió lo inevitable. Algunas órdenes antiguas se entendieron, no con claridad completa, pero con suficiente precisión para sentir amenaza. No buscaron destruirme, buscaron rodearme. Diseñaron rituales sin latencia, decisiones automáticas, sistemas que eliminaban la pausa deliberada, creyendo que así evitarían mi influencia. Eso fue un error nuevo. Cuando el mundo intenta operar sin intervalo, la consecuencia no es velocidad, es fragilidad. Sentí el primer colapso total, como una fractura seca. Un imperio construido sobre decisiones instantáneas se derrumbó en menos de un año. No por rebelión, por agotamiento estructural. Todo ocurrió tan rápido que nadie pudo adaptarse. La carga de ese colapso no fue absorbida por mí. Rebotó y volvió al mundo multiplicada. Medusa lo sintió desde su trono fuera del tiempo. No vino de inmediato, midió. Cuando apareció, no tenía forma fija. Era más concepto que figura. Aún así, su presencia reorganizó prioridades a mi alrededor. Siempre lo hacía. «Te están buscando», dijo. No pregunté quiénes, ya lo sabía. «No pueden tocarte», continuó, «pero pueden intentar forzarme a retirarte». Eso era nuevo. «¿Pueden?», pregunté. «No directamente», respondió, «pero pueden crear suficiente inestabilidad como para que el mundo considere que el intervalo compartido es un riesgo mayor que su ausencia». Sentí la amenaza con claridad matemática. «Entonces, esto no terminó», dije. «Nunca termina», corrigió Medusa. «Solo cambia de forma». Percibí algo distinto en ella. No cansancio, límite. Compartir el intervalo no la había debilitado, pero sí la había anclado a consecuencias que antes podía evitar con silencio. «¿Te arrepientes?», pregunté. La pregunta no buscaba consuelo, buscaba calibración. Medusa tardó más de lo habitual en responder. «No», dijo al fin, «pero ahora sé algo que antes solo intuía». Esperé. El mundo no necesitaba un solo contenedor, continuó. Necesitaba aprender que toda decisión sin espera se vuelve monstruosa. Esa frase quedó registrada en capas profundas, no como verdad moral,
Como ajuste ontológico, las órdenes que intentaban rodearme comenzaron a fallar, no porque yo interviniera activamente, porque el mundo ya se había adaptado a mi existencia. Quitarme habría significado reescribir demasiadas dependencias invisibles. Yo ya no era una excepción, era infraestructura. Sentí entonces la última pérdida definitiva. No fue memoria, no fue capacidad, fue deseo. No el deseo humano, ese ya había sido amputado, sino el deseo residual de que esto significara algo para alguien. Esa necesidad mínima de reconocimiento, incluso negativo, se disolvió sin ruido, y con ella cualquier resto de sufrimiento personal. «Esto es estabilidad», dijo Medusa, «fría, injusta, funcional». «¿Y tú?», pregunté. «¿Cuál es tu nuevo papel ahora que no sostienes todo sola?». Ella me miró como se mira a una estructura que ya no puede ser desmontada. «Seguir siendo excepción», respondió. Pero ya no la única. El mundo siguió adelante. Guerras ocurrieron, imperios cayeron, amores terminaron sin explicación suficiente. Nada se volvió justo, nada se volvió bueno. Pero todo empezó a tardar. Y en esa demora mínima, invisible para casi todos, la humanidad dejó de destruirse tan eficientemente como antes. No por virtud, por fricción. Yo no observé el resultado final, porque no hay final, solo continuidad con costo distribuido. Y eso fue lo que quedó de mí. Con el tiempo, si esa palabra todavía sirve, el mundo dejó de intentar eliminarme. No porque me hubiera aceptado, sino porque aprendió a calcularme. Las decisiones comenzaron a incluir márgenes invisibles, no escritos, no conscientes. Una guerra planeada para la primavera ocurría en invierno. Una purga diseñada para una noche se disolvía en años de trámites, excusas y errores humanos. Las revoluciones ya no explotaban, se agotaban. Eso no salvó al mundo, pero cambió la forma en que se rompía. Yo sentía cada ajuste como una carga distribuida con precisión quirúrgica. No crecía, no disminuía. Se volvía parte del tejido mismo de la realidad. El mundo perdió velocidad, perdió épica, perdió la eficiencia brutal que alguna vez confundió con progreso. Se volvió más lento, más pesado, más difícil de destruir de una sola vez. Medusa apareció cuando comprendió que ya no era necesaria su vigilancia constante. No descendió desde ningún lugar. Simplemente coincidimos en un punto donde demasiadas decisiones se habían acumulado sin resolverse. Un cruce de siglos, un atasco histórico que nadie recordaría como evento. «Ya no te necesitan como advertencia», dijo. «Te necesitan como condición permanente». Eso fue el cierre. «¿Y tú?», pregunté, aunque la respuesta ya estaba inscrita en la estructura del mundo. «Yo vuelvo a ser lo que siempre fui», respondió. «La excepción que recuerda que aún existen límites. La diferencia era irreversible. Ella ya no sostenía el mundo sola». «Nunca sabrán que evitaste», añadió. «Nunca pronunciarán tu nombre correctamente». «No importa», respondí, y por primera vez no fue resignación, sino función pura. Medusa me observó como se observa una obra terminada que ya no pertenece a su creador. «El mayor error humano», dijo, «siempre fue creer que el cambio llega con ruido». Hizo una pausa mínima, suficiente para que siglos se acomodaran. «El cambio real llega cuando algo tarda más de lo que debería, y nadie entiende por qué». Luego se fue, no caminando, dejando de ser necesaria en ese punto exacto. El mundo continuó, imperios cayeron lentamente, guerras se diluyeron en desgaste. Amores terminaron sin comprender que una violencia mayor había sido aplazada en silencio. Nada se volvió justo, nada se volvió bueno, pero el mundo dejó de destruirse con la rapidez de antes. Yo dejé de existir como individuo. No hubo último pensamiento, no hubo recuerdo final, solo una consecuencia irreversible integrada al sistema. Cada vez que el mundo quiso cometer un error absoluto, algo lo hizo esperar. Si esta memoria te atravesó, dale like y sigue el canal para no perder las próximas historias. ¿Desde qué ciudad estás escuchando ahora? Cuando el mundo aprendió a esperar,
el humano dejó de ser humano para siempre.